Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy ha llegado el momento de traerles un nuevo fanfiction de uno de los temas más macabros de toda la saga de Star Wars. Porque ¿se han imaginado qué hubiera pasado en la venganza de los Sith si acaso la Orden 66 hubiera fallado? Sin duda esto hubiera cambiado el destino de toda una galaxia, tanto el de los Caballeros Jedi como también el de los Sith. Aunque también, si quieren conocer más aventuras como esta, les dejaré en las pantallas finales otros videos sobre qué hubiera pasado si acaso Obi-Wan se hubiera pasado al lado oscuro, o mejor aún, si Mace Windu hubiera sobrevivido a su caída en Coruscant. Pero justo el tema de hoy nos lleva a ese momento cuando Anakin Skywalker había traicionado a sus hermanos Jedi, cuando en el último momento había creído que su mejor opción era salvar a Palpatine y atacar a Mace Windu. Y así un Anakin contrariado estaría frente a Palpatine, que sabía bien que Skywalker por fin había completado su viaje al lado oscuro. Entonces Sidious ahí mismo lo nombraría como Darth Vader y le daría la orden de asesinar a todos los traidores Jedi en el templo en Coruscant. Esto en conjunto con la Legión 501 de los clones, porque esta vez no habría piedad alguna para los Jedi. Entonces un Skywalker convertido al lado oscuro por las promesas de poder y las ganas de salvar a Padme, tomaría su legión de clones y marcharía por las escalinatas hacia el templo Jedi. Pero entonces Palpatine desde su despacho, al ver que Anakin estaba próximo a completar su tarea, mandaría ese mensaje común para todos los comandantes clones del ejército de la República: comandante, ejecute la Orden 66. Y al oír esto, miles de soldados clones por toda la galaxia serían controlados por ese chip inhibidor que llevaban en su mente. Pero a la distancia, Palpatine sentiría un fuerte estremecimiento de la fuerza porque algo no había salido del todo bien. Pero ese mismo estremecimiento no solo lo sentiría Sidious, sino también miles de caballeros Jedi por toda la galaxia. Y entonces, a través de los ojos de Obi-Wan Kenobi, veríamos qué es lo que estaba pasando, ya que súbitamente el comandante clon Cody de su legión de clones, al recibir el comando de Palpatine, ordenaría disparar al instante en contra de Obi-Wan en la lejanía de Utapau. Pero al dar esta orden, algo raro pasaba en el oficial que controlaba aquel cañón, ya que vería lo dicho por Cody como algo extremadamente raro y pensaría: ¿cómo era posible que su comandante clon quisiera asesinar a su general Jedi? No, eso no podría ser, eso era un hecho de alta traición. Y sin pensarlo dos veces, el soldado clon no dirigiría su cañón contra Kenobi, sino que directamente apuntaría contra Cody y con un gigantesco disparo lo volaría de la faz de la tierra. Entonces aquello sería un completo caos, ya que a la distancia algunos clones con sus blasters comenzarían a dispararle a Kenobi sin éxito, pero muchos otros rápidamente comenzarían a defenderlo, y aquello inesperadamente se convertiría ahora en una pelea de clones que defendían al Jedi contra otros clones del ejército que lo querían asesinar. Pero claro, también quedaba una pequeña parte del ejército separatista de Grievous, así que aquello sería una verdadera batalla campal. Y Kenobi estaría confundido, pero entendería que algo había pasado en muchos de sus clones, así que sin pensarlo dos veces, se uniría a los que lo apoyaban y comenzaría a repartir estocadas a diestra y siniestra. Pero no todos los Jedi en el resto de la galaxia habían sido tan suertudos como Kenobi, ya que el fallo en el chip de los clones tendría un comportamiento tan errático que instantáneamente varios Jedi por toda la galaxia comenzarían a caer asesinados, como terminaría siendo los casos de Ki-Adi-Mundi o Plo Koon, ya que básicamente esta falla había dividido a los clones en dos grandes grupos. Pero también muchos de los Jedi y jóvenes Padawans que estaban en el templo Jedi en aquel momento no correrían con tanta suerte, ya que el templo se había convertido en una verdadera fortaleza amotinada, donde más de la mitad de los Jedi que habían caído ante la crueldad del sable del traidor Anakin Skywalker y sus clones. Pero la batalla se había alargado demasiado y muchos de los clones justo habían impedido que Anakin se adentrara mucho más allá de las torres principales del templo Jedi, haciendo que esta operación fuera mucho más notoria para todos los habitantes de Coruscant. Por lo que ahora aquel templo se había convertido en una gigantesca escena de guerra con cientos de barricadas por aquí y por allá, una en la que los Jedi lentamente morían y no había nadie más
que pudiera enfrentarse ante la gran habilidad de Skywalker. Sin embargo, en Kashyyyk, el maestro Yoda había dominado sin ningún problema la traición de casi la mitad de su ejército de clones. Y esto porque además había otros muchos maestros Jedi ahí, como Luminara Unduli o Quinlan Vos, que habían ayudado a suprimir esa revuelta de los clones. Pero el estremecimiento de la fuerza Yoda aún lo sentía, porque en ese profundo sentir se daría cuenta cómo miles de llamas de los Jedi habían sido súbitamente apagadas, incluidos, claro, muchos de sus viejos amigos como Ki-Adi-Mundi, Kit Fisto, recientemente el propio Mace Windu. Y a pesar de todo esto, muchos Jedi habían sobrevivido y tenían su ejército bajo control, como justo fue el caso de Obi-Wan Kenobi en Utapau. Pero ante este sangriento conflicto, sin pensarlo dos veces, Yoda mandaría un mensaje a todos los generales Jedi y caballeros que no estaban en Coruscant para encontrarse así en un punto de reunión en el borde exterior de la galaxia, en un evento que reuniría a los Jedi en una especie de gran concilio para ir a detener a lo que fuera que estuviera pasando en la capital, porque la información era muy confusa todavía, ya que ningún Jedi podía tener contacto con la capital o con el templo, y las noticias sobre esto fluían a cuentagotas. Sin embargo, corría el rumor de que Palpatine había declarado traidores a los Jedi por un atentado que había recibido en su contra. Es así que en aquel lejano punto de reunión, varias de las flotas de los Jedi comenzarían a congregarse para reunir información y decidir rápidamente qué era lo que tendrían que hacer ante todo esto. Así que en una inmensa sala de reuniones veríamos a muchos de los comandantes clones, acompañados también por varios generales de los Jedi como Obi-Wan, Yoda, Quinlan Vos, Luminara Unduli y muchos otros, casi 4,000 Jedi supervivientes con sus respectivas legiones de clones. Pero sorpresivamente en ese concilio cerrado llegarían dos invitados inesperados. Eran Bail Organa, acompañado por Padme Amidala, quien se veía sumamente afligida. Y ahí ante todos ellos, Bail interrumpiría aquella reunión diciéndole que las comunicaciones habían sido cortadas y que apenas habían podido salir de Coruscant, ya que el templo Jedi estaba bajo asedio y él mismo había visto con sus propios ojos cómo muchos caballeros habían sido asesinados y que incluso Anakin Skywalker se había convertido en un traidor. Y no solo eso, ya que Palpatine en las últimas horas había ordenado un toque de queda en Coruscant, al igual que había declarado a los Jedi como traidores porque Mace Windu, acompañado por otros 3 miembros del Consejo Jedi, habían intentado matarlo en su despacho, y con ello había tenido la excusa perfecta para declararse como emperador y así erradicar a esos traidores Jedi que se habían pasado ahora al bando de los separatistas. Esa al menos era la versión oficial, pero la verdad era muy distinta. Así que Padme por su parte diría que no había podido creerle a Bail, sino hasta que ella misma vio una grabación de cómo Anakin Skywalker mataba a muchos de sus clones y a otros muchos caballeros Jedi ahí mismo en el templo Jedi. Así que ella les preguntaría a todos sobre qué había pasado con los clones traidores que habían atacado a los Jedi. Y un Obi-Wan, sorprendido por la noticia, les daría una de las últimas noticias que habían arrojado las autopsias de algunos de los clones traidores. Muchos de ellos tenían en su mente una especie de chip de control mental que los había orillado a hacer todo aquello. Sin embargo, parece ser que había habido una falla masiva en esos chips de los clones, así que más de la mitad de ellos no se habían vuelto en contra de sus generales Jedi, por lo que habían terminado ayudándoles a eliminar al resto de los clones traidores. Pero después de un par de horas de deliberación, los Jedi ya habían tomado su decisión. Ellos tendrían que irrumpir a Coruscant para tratar de rescatar a quien estuviera con vida en el templo Jedi, y con la ayuda de sus fieles clones poder liberar así a la capital del golpe de estado que recién acababa de dar Palpatine. Es así que Padme y Bail Organa abordarían la nave de Obi-Wan y se dispondrían a regresar en conjunto a Coruscant con toda la flota Jedi. Y mientras se daba aquel viaje, Padme y Kenobi se darían un fuerte abrazo, porque ninguno de los dos se hubiera imaginado una traición de esa magnitud de Anakin. Ambos se aferraban a que aquello no fuera cierto, pero muy en sus adentros sabían que era verdad. Sin embargo, Obi-Wan había sentido que algo en la fuerza no andaba bien con Anakin, así que tenía la corazonada que él mismo tendría que enfrentarse a Skywalker porque era el único que lo conocía tan bien como para detener toda esta locura. Y Padme por su parte estaría resignada, pero le revelaría ahí a Kenobi que si hacía eso, el maestro tendría que matar al padre de su hijo, con lo cual Padme se llenaría de lágrimas y Obi-Wan estaría sumamente sorprendido, aunque claro, ahora después de tanto tiempo, entendería el porqué de la cercanía entre aquellos dos. Es entonces en ese momento que llegarían a Coruscant, y aquello sería como entrar en un campo minado, porque cientos de cruceros Venator los recibirían y así las dos flotas se repartirían millones
millones de disparos en plena órbita. Y así solo veríamos como algunas de las naves caerían en llamas hasta estrellarse en la superficie de Coruscant, haciendo de aquello una gran catástrofe. Pero el ejército de los Jedi era mucho mayor porque había reunido a todo el ejército de la República que estaba esparcido por la galaxia en el favor de la causa de los Jedi. Así que a pesar de la breve resistencia inicial que habría en la órbita de Coruscant, se terminaría abriendo una brecha y varias docenas de cruceros Jedi llegarían hasta la superficie del planeta a un costado del Senado y del Templo Jedi. Y ahí de nuevo, de acuerdo a lo planeado, Yoda tomaría un grupo de clones y un centenar de caballeros Jedi y se dirigiría justamente a detener a Palpatine hacia el Senado. Mientras que Obi-Wan Kenobi, acompañado de su legión de clones y otro centenar de Jedi como Quinlan Vos o incluso acompañados por la misma Padme, se dirigirían hasta el Templo Jedi, aunque claro, ella se quedaría mucho más atrás que el resto. Pero aquellos Jedi súbitamente al entrar en aquel recinto se darían cuenta que aquello era un completo cementerio. Había clones y padawans muertos por doquier y muchos Jedi, incluso el propio Obi-Wan Kenobi, se lamentarían porque ante todo el caos habían llegado demasiado tarde. Pero entonces a la distancia una puerta se abriría y de ahí solo verían que una figura encapuchada corría ante ellos y detrás de sí venían muchos de otros soldados clones. Era justo Anakin Skywalker y con unos ojos corrompidos por la oscuridad se dirigía justamente hacia ellos. Y así entre toda esa masacre los dos ejércitos comenzarían a dispararse y muchos de los Jedi caerían al instante ante los finos disparos de la Legión 501 de Anakin. Pero en un dado momento Obi-Wan haría lo propio y se dirigiría directamente a su aprendiz para detenerlo. Y instantáneamente al verlo, Kenobi le diría: ¿qué haces, Anakin? ¿Acaso te has vuelto loco? Silencio, Obi-Wan, estoy harto de los engaños de los Jedi. Estoy haciendo lo que debería de haber hecho hace mucho tiempo. Ya acabé con el maestro Windu y con muchos otros, y si no te apartas de mi camino, te tocará a ti pagar el precio. Pero estas palabras solo confirmarían lo que Kenobi ya había escuchado antes de los labios de Bail Organa y Padme. Anakin era justamente un traidor. Así que mientras la pelea seguía a sus costados, los dos cargarían contra de sí y se repartirían estocadas una y otra vez en el mismo templo Jedi en Coruscant. Y toda aquella escena sería un desfile de luces azules y verdes que atacaban y se defendían una y otra vez contra los clones traidores. Pero Anakin en su combate se había vuelto mucho más iracundo que antes y parecía que su poder estaba desatado. Incluso así Kenobi no lo reconocería, ya que apenas podría detener una y otra vez los embates llenos de odio de lo que una vez fue su aprendiz. Y así la danza de los dos sables azules de aquel Jedi y Sith se repetiría una y otra vez. Esto mientras Kenobi apenas podría driblar cada estocada de odio de Anakin. Pero a la distancia, una Padme que apenas llegaba al templo podría presenciar todo aquello. Sin embargo, en su intensa furia, Anakin aún no se había dado cuenta que Padme estaba ahí. Es así que con un potente empuje de la fuerza, Kenobi lanzaría lejos a Skywalker, pero el Sith en el aire tomaría un sable de luz de los Jedi que había caído y se lo lanzaría a Obi-Wan en un tiro mortal. Pero Kenobi apenas podría detenerlo con la fuerza, con lo cual le daría la distracción perfecta para un contraataque a Anakin, quien con un rápido movimiento y con un corte bajo cortaría una de las dos piernas de Obi-Wan, que al instante lo haría caer en un gran grito de dolor. Y así Anakin solo agregaría: todo acabará aquí para ti, los Jedi, viejo maestro, y cuando todo esto acabe, yo reinaré en mi galaxia. Pero en ese momento, cuando Skywalker se dispondría a atacar a un incapacitado Obi-Wan, solo escucharía a la distancia una voz que reconocería bastante bien: Anakin, detente. Era justo Padme. Por lo que al instante Skywalker vería como Amidala corría hacia él mientras le seguía diciendo que se detuviera, que por qué hacía todo esto. Y Anakin de un momento a otro se detendría, pero al tener enfrente de sí a Padme la miraría de nuevo con amor. Pero Anakin le diría que ella no entendía, solo sus nuevos poderes podrían liberarla de una muerte segura. Pero una Padme desencajada comenzaría repentinamente a llorar y Anakin no entendería lo que aún pasaba. Así que Padme al abrazarlo solo murmuraría: no, Anakin, tú eres el que nunca entendió. Yo siempre te amé, pero no puedo más con esto. Y mientras abrazaba a un Anakin descuidado, sacaría una pequeña daga de sus mangas y atravesaría el cuello de Skywalker hasta atravesar su cráneo. Y Padme lloraría mientras la vida se le iba de los ojos a Anakin, mientras con su última expresión solo mostraba una gran sorpresa hasta caer muerto. Pero tras unos instantes ahí estaría Padme tendida en el suelo junto a un herido Obi-Wan, mientras que aquella batalla en el templo era casi terminada por muchos caballeros Jedi que quedaban de pie junto con sus fieles clones.
clones. Y así, ante tal tragedia, solo escucharían por el intercomunicador la familiar voz de un verde maestro Jedi que diría lo siguiente: puso alguna resistencia, pero tenemos a Palpatine. Parece ser que él era el Sith que buscábamos. Por lo que unas horas más tarde solo veríamos que una gran custodia de muchos caballeros Jedi llevaban consigo a Palpatine amordazado y capturado hacia un lugar desconocido. Es así como el orden Jedi había sido restaurado y en un solo golpe todo este conflicto había terminado, eliminando en sí la galaxia esa nube oscura que habían sido los Sith. Aunque claro, con terribles pérdidas para la galaxia y en miles de caballeros Jedi. Pero esto sin duda hubiera sido mucho peor si esa Orden 66 no hubiera fallado. Así que unos años más tarde solo veríamos que un maestro Kenobi con una nueva pierna mecánica estaba dando una lección a dos pequeños niños jóvenes promesa Jedi llamados Luke y Leia. Esto mientras a la distancia su madre los veía con una amorosa sonrisa, puesto que muy en sus adentros tanto ella como Kenobi sabía bien que aquellos dos recompondrían mucho de lo que su padre un día había destruido. Espero, Masters, que hayan amado tanto esta historia como yo amé escribirla. Pero si quieren saber qué hubiera pasado con Mace Windu si no hubiera muerto tras el ataque de Palpatine, lo pueden ver aquí en las pantallas finales, así como otros fanfictions de Star Wars que seguro serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.